El Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa presenta Liminal, 45 años de antropología en la UAM Iztapalapa. Liminal. Hola, soy Adriana Aguayo, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Liminal. Mi libro Indígenas en la prensa durante el sexenio salinista es resultado de mi investigación doctoral publicada como libro al recibir el premio Gonzalo Aguirre Beltrán a la mejor tesis doctoral en 2009. Es un premio otorgado por el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Mi investigación se centró en el análisis de la construcción que distintos medios de prensa nacional hacen sobre los indígenas y lo indígena entre los años 1988 y 1994, periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Liminal. Esta investigación me parecía muy relevante dado que los indígenas cobraron mayor visibilidad en la escena político-social a partir de los movimientos y luchas que emprendieron desde los años 70, pero especialmente hacia finales de los años 80 y principios de los 90 en el contexto de lo que algunos autores han llamado en la antropología la emergencia indígena en América Latina. Partiendo de este contexto me preguntaba cómo se construye a los indígenas y lo indígena en los discursos periodísticos, qué sucesos y temas se destacan en los medios analizados, cuáles fueron silenciados, si se reproducían estereotipos sobre los indígenas y lo indígena, qué actores sociales se destacaban como partícipes de estos acontecimientos y qué diferencias podemos encontrar en los medios analizados. Liminal. Para hacer este análisis seleccioné 4 medios impresos, 2 periódicos, La Jornada y El Universal, y 2 revistas, Proceso y Vuelta, basándome en 4 criterios: que fueran medios con trascendencia en la vida política nacional, que se ubicaran en espectros políticos diferentes, que tuvieran una periodicidad distinta y que contaran con un espectro diferenciado de lectores. Partía yo de la premisa de que los materiales discursivos producidos por la prensa escrita son una arena en la que podemos observar las relaciones sociales, políticas y económicas que se ponen en juego en un determinado hecho social convertido en noticia. Es decir, cada medio decide hablar de un acontecimiento o bien omitirlo, darle una voz a un actor social o a otro, brindarle mayor espacio a un tema determinado o rezagarlo en función de su tendencia ideológica política. Mediante el análisis de los materiales periodísticos se pueden observar las relaciones sociales en juego y la estructura social que intentan sostener, al mismo tiempo que podía yo observar los distintos modos en que la prensa construye estos hechos. Me decidí centrar en el sexenio salinista dado que los pueblos indígenas de México se hicieron presentes de manera muy contundente en la escena político-social, al igual que sucedía en toda Latinoamérica. Una serie de sucesos relevantes a sus condiciones de vida, su condición de sujetos políticos y una mayor presencia en la escena de lucha política desde el ámbito de las organizaciones independientes hasta la lucha armada del ZLN los colocaba en el centro de la agenda política y social, así como en la mediática. Lo podemos ver desde la elección presidencial en la que los 2 contendientes principales, Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, reconocían la importancia del voto indígena a su favor, pero también estaban otros hechos como la reforma a los artículos 4 y 27 constitucionales, en el cuarto en el que por primera vez se reconocía la composición pluricultural de la nación, y la reforma del artículo 27 con la que se daba fin al reparto agrario y se brindaban la posibilidad de venta y arrendamiento de tiendas ejidales. Por otra parte estaban las movilizaciones indígenas a nivel continental en contra el festejo oficial del 5º centenario de la llegada de los españoles a América, y finalmente el último año del sexenio estuvo marcado por el alzamiento zapatista. Liminal. Con todo esto se aprecia de manera muy significativa la movilización y lucha indígena, y me interesaba analizar si estos sucesos se evidenciaban en distintos medios de prensa y de qué manera. Estos sucesos son momentos determinantes en el acontecer social y político de dicho periodo y específico en la vida de los indígenas, y se tomaban como punto de partida fechas clave en la que estos sucesos fueron convertidos en hechos noticiosos. El análisis de las coyunturas históricas fue fundamental para vislumbrar un panorama ampliado del tema a tratar, puesto que me permitía hacer un análisis de configuraciones discursivas diferenciadas en las que tanto la cúpula política como la de los propios indígenas y de otros sectores de la población entretejen su voz en el medio periodístico. Entonces, este trabajo se centra en momentos específicos del acontecer mexicano y la prensa resulta idónea para conocer la situación política de este periodo porque procesa el acontecer político-social de un modo casi inmediato. Los diarios ofrecen un registro discursivo público y cotidiano del suceder político y de otras esferas de interés social. Y además aquí confluyen distintas voces con poder económico, político, cultural, social, religioso, que expresan sus posturas en torno a los acontecimientos analizados.
Es relevante analizar el discurso sobre la percepción sobre las comunidades indígenas a partir de lo que se dice de ellos en la prensa, porque en la actualidad el discurso público es con toda probabilidad el más influyente, en especial cuando nos referimos a temas tales como los asuntos étnicos, ya que un sector mayoritario de la población se informa principalmente a partir de los medios de comunicación y existen pocas voces que les hagan contrapeso. Liminal. Entre los hallazgos más significativos de esta investigación estaría, por ejemplo, el hecho de que de un conjunto de 616 noticias que conformaron mi corpus de investigación, construido a partir de la recompilación de noticias que hicieran referencia a los indígenas en título, subtítulo o primer párrafo, sin importar su forma de denominarlos, alrededor del 70% de ellas no especificaban el grupo étnico del que se hablaba. Es decir, en la prensa de aquel momento se refería a los indígenas de manera general, sin señalar de qué grupo se estaba hablando. Esto me lleva a pensar que se habla sobre ellos homogenizándolos no solo en la forma de denominarlos, sino también en cuanto a otros rasgos como sus condiciones de vida, su cosmovisión, entre otros. Esto genera un mayor desconocimiento de las diferencias que existen entre los distintos pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Por otra parte, en los casos en los que se hacía referencia a los nombres de sus comunidades, fueron pocos los grupos mencionados. Entre los que más destacan estarían los celtales, mayas, nahuas, tzotziles y mixtecos. De manera recurrente, los grupos indígenas de la zona sur del país y específicamente de Chiapas estuvieron entre los más mencionados, y esto evidentemente era por el alzamiento zapatista. Por otra parte, encontré que la mayor parte de los sucesos de los cuales se daba cuenta en la prensa escrita eran presentados a partir de notas informativas, es decir, otros géneros periodísticos como editoriales, artículos, reportajes, fueron mucho menos frecuentes. Y esto, nos da cuenta de que los temas étnicos en la prensa son tratados con muy poca profundidad. Te podría decir que entre los temas que más destacó la prensa estuvieron la marginación en la que se encontraban los indígenas, las movilizaciones indígenas en rechazo al festejo del 5º centenario y, por supuesto, la rebelión zapatista. Es decir, se habla de ellos en temas que generalmente se podrían considerar como negativos o delicados, ¿no? Y en menor medida se habla de otras cuestiones como patrimonio, identidad, cultura, conflictos agrarios o temas como la educación y la lengua. En muchas ocasiones, por ejemplo, se enfatizan las acciones positivas realizadas por el gobierno, tanto federal o estatal, al mismo tiempo que se destacan acciones negativas realizadas por los indígenas, con relación a cuestiones como toma de casetas, secuestros, retención de autoridades, por ejemplo. Y en buena parte de las noticias los indígenas fueron construidos como sujetos pasivos que piden o esperan cosas del gobierno. Si bien en una buena parte de los encabezados aparecen como los agentes, el tipo de acciones que realizan son de tipo declarativo, es decir, aparecen realizando acciones como acusar, afirmar, atestiguar, demandar, pedir, exigir o expresar. Y cuando la prensa emplea verbos de acción para describir o narrar ciertos hechos, aparecen realizando acciones como bloquear, tomar, marchar, luchar, que hablan de su oposición o enfrentamiento a autoridades, a otros indígenas o acciones impulsadas por el gobierno. Finalmente, podría señalar que la imagen que la prensa construyó en esta época sobre los pueblos indígenas mostraba continuidades con estereotipos construidos desde la época colonial y otros muy difundidos en el siglo XIX y principios del siglo XX. La imagen que de ellos se presenta en los medios que analicé los relaciona con entornos rurales y marginados, se enfatiza en muchos casos que no hablan español o lo hablan mal, fueron presentados como ajenos a la modernidad e incluso como personas hostiles y violentas. Y solo se les reconocen atributos positivos cuando se habla de la herencia indígena y generalmente referidos a zonas arqueológicas, restos arqueológicos, artesanías, ropa típica, entre otros, es decir, cuando se les identifica como productos culturales o como parte de la historia antigua. Liminal. Considero que el tema indígena, incluso en la actualidad, sigue siendo poco cubierto por la prensa, aunque desde la irrupción del movimiento zapatista se tomó una mayor conciencia sobre la relevancia de su voz en la escena política. Esto, no se trata de ninguna dádiva o concesión por parte de la sociedad en general, sino que es algo que las propias comunidades y pueblos indígenas han logrado con su lucha, y creo que esto es un cambio muy significativo. Liminal. Soy Adriana Aguayo, nos escuchamos en otra cápsula de Liminal, 45 años de antropología en la UAM Iztapalapa. Liminal. El Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa presenta Liminal, 45 años de antropología en la UAM Iztapalapa.